Muy buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tendremos nuestro conversatorio, la importancia del balance en la nutrición de cultivos, una mirada desde la fisiología vegetal. Quien lo dictará será la ingeniera Verónica Álvarez. Verónica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos entonces hoy a hablar un poco sobre la nutrición en cultivos desde el punto de vista de la fisiología vegetal. En ese sentido, hablaríamos entonces de la nutrición vegetal de forma general. Bienvenidos. Bueno, para dar inicio a esta temática, es importante que nos pongamos a mirar ese estudio de la nutrición vegetal que nos ha permitido históricamente en el tiempo conocer las plantas y cómo funcionan es un aspecto muy importante para entender y desarrollar planes de manejo, ¿cierto? En los cultivos que ya son plantas que aprovechamos a nivel económico. Entonces, rápidamente les voy a mencionar algunas cosas que se han logrado, que nos han permitido el estudio de la nutrición vegetal. Por ejemplo, identificar las funciones que los elementos nutrientes cumplen en las plantas. A partir de esos estudios de nutrición es que nosotros podemos o hemos podido darnos cuenta de qué funciones específicas cumple cada elemento nutriente en el proceso de crecimiento y desarrollo de la planta, ¿cierto? Eso es muy importante. También nos ha permitido establecer la esencialidad de los elementos. Sabemos que hay unos elementos nutrientes que llamamos esenciales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese criterio de esencialidad, pero a partir de estos estudios nos ha podido aclarar mucho estos conceptos. Estudiar la nutrición vegetal nos ha permitido determinar los requerimientos que tienen las plantas en su nutrición para crecer bien. Nos ha permitido determinar épocas y los tejidos más apropiados para poder conocer el estado nutricional de los cultivos, por ejemplo, algo muy importante, identificar síntomas de deficiencias y toxicidades. Cada planta, cada especie, cada cultivo, cada variedad es un caso muy particular. Los síntomas de deficiencias no son recetas, no son síntomas que se ven igual en todas las plantas ni en todos los órganos. Entonces, por eso es que estos estudios son tan importantes. Nos va a permitirnos o nos han permitido determinar a partir de un síntoma, por ejemplo, en las hojas, en qué elemento mineral está deficiente, ¿cierto? Pero para cada caso es particular. Conocer el grado de movilidad de los distintos elementos. Sabemos que hay unos elementos que son más móviles que otros. A partir de estos estudios, también hemos podido establecer distintas interacciones entre elementos antagónicos, las sinergias que hay entre otros elementos nutrientes, y eso es bien importante a la hora de conocer como la fertilidad del suelo. Nos ha permitido finalmente desarrollar unos planes de nutrición para los distintos cultivos que nosotros aprovechamos de forma económica, ¿cierto? Entonces, los estudios de nutrición vegetal han permitido avanzar mucho en el conocimiento del manejo de la fertilidad de las plantas, de la fertilidad del suelo y de la nutrición en las plantas, ¿cierto? Entonces, aquí para tener conceptos en el inicio de esta charla, pues es bueno recordar qué es la nutrición y qué se entiende por nutrición. Estamos hablando de una planta, ¿cierto? Estamos hablando de un cultivo que son muchos individuos que pertenecen a una o dos especies, dependiendo de qué tipo de cultivos tengamos, y de que la planta es un ser vivo, ¿cierto? Las plantas son seres vivos que responden a estímulos, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de nutrición y hablamos de nutrición animal y comprendemos, es muy fácil comprender esa parte, inclusive con nosotros mismos como humanos, sabemos que tenemos que nutrirnos para poder crecer, para poder sobrevivir. En las plantas ocurre lo mismo, hay que nutrirlas. Las plantas necesitan nutrientes para poder llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos. Entonces, la nutrición en una planta se concibe como en cualquier ser vivo. La nutrición entonces se va a entender como el proceso mediante el cual la planta va a absorber del medio en que ella está desarrollándose las sustancias necesarias para llevar a cabo su metabolismo, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros estamos pensando en los nutrientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos nutrientes que van a aportar a la nutrición? Son elementos químicos
que van a ser esenciales para el desarrollo completo del ciclo de vida de las plantas, ¿sí? Esto, las plantas los va a requerir ¿para qué? Pues para llevar a cabo todos sus procesos metabólicos y todas sus formaciones de estructuras. Cuando hablamos de metabolismo, entonces nosotros inmediatamente pensamos en procesos que la planta lleva a cabo, ¿cierto? Reacciones que permiten que la planta adquiera energía, que pueda sobrevivir. Y en la formación de estructuras pensamos en el crecimiento y el desarrollo de la planta. Entonces, como hoy también nos interesa es llevar esto a un balance nutricional en los cultivos, entonces cuando hablamos del balance nutricional, lo que queremos es aportar y mantener durante el ciclo del cultivo todos los nutrientes esenciales en la dosis y en la época precisa para que se dé el crecimiento y el desarrollo óptimo del cultivo. Entonces, el balance nutricional nos va a permitir esta situación, que finalmente lo vamos a ver reflejado en que las plantas, el cultivo que estamos aprovechando, va a demostrar y va a mostrarnos su óptimo fisiológico y finalmente su óptimo agronómico, que ahí veríamos nosotros expresado esto en los rendimientos, ¿cierto? En la producción, que es algo que es de todo nuestro interés, ¿cierto que sí? Entonces, en ese sentido, el balance nutricional nos interesa profundamente para obtener rendimientos en nuestros cultivos. Bueno, hemos hablado de que estos elementos nutrientes son esenciales, ¿cierto? Recordemos esos criterios de esencialidad de nutrientes en las plantas. Para que un elemento sea considerado esencial, debe cumplir con 3 criterios. El primero de ellos es que la planta no puede completar su ciclo de vida en su ausencia. O sea, tiene que estar presente para que la planta lleve a cabo todos sus procesos de crecimiento y desarrollo. El segundo criterio es que cada elemento debe poseer un papel fisiológico específico en el desarrollo de la planta o debe hacer parte muy específico de alguna estructura. El tercer criterio es que tiene una acción muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser sustituido por otro elemento. O sea, de pronto hay una deficiencia en el suelo o no hay calcio, por ejemplo. Entonces, ¿qué digo yo? Ay, no hay calcio, pongámosle magnesio. No, esto no puede ocurrir de esta manera porque el calcio como elemento nutriente esencial cumple un papel muy específico y no puede ser reemplazado por otro. Entonces, para que un elemento sea considerado esencial, tiene que cumplir con esos 3 criterios, no con uno ni con 2, tiene que cumplir con todos los 3. Entonces, cuando a nosotros nos dan el listado de elementos esenciales, pues ellos ya previamente se han evaluado, se han estudiado y cumplen con estos criterios. Entonces, las plantas van a requerir cantidades equilibradas de estos nutrientes que deben ser satisfechas pues por una fertilización balanceada. Tienen que estar presentes todos los elementos que llamamos esenciales. Entonces, nosotros tenemos interiorizados los que trabajamos en el sector, que hay unos macro y unos micronutrientes, ¿cierto? En la cabeza inmediatamente se nos viene la imagen y el concepto de que un macronutriente es el que se necesita mucho y un micronutriente el que se necesita poco. Estos macro y micronutrientes son esenciales, o sea, ya estoy diciendo que no puede faltar ninguno. En los estudios de macro y micronutrientes, pues se han establecido, algunos hablan de 17 elementos, otros hablan de 19. Esos 2 que faltan son el sodio y el silicio, que para establecerse como esencial tiene que ser esencial en todas las plantas. Entonces hay algunas plantas donde estos elementos, estos 2 que les menciono, no se ha comprobado que sean esenciales para que ellas lleven a cabo su ciclo de vida. Sin embargo, el silicio y el sodio son elementos muy importantes en el desarrollo y crecimiento de muchas especies y muchas de importancia económica. Por ejemplo, el silicio en las gramíneas, en las pasturas, tienen un papel muy importante en la parte estructural y en muchas otras plantas en la parte de defensa, en sus estructuras de defensa y las reacciones de defensa y adaptación a factores bióticos o abióticos como estrés por agua, estrés salino. Entonces son elementos bien importantes. Entonces yo aquí les presento los 19. Entonces, algo desde la fisiología, como los fisiólogos lo ven, es que nosotros no podemos decir simplemente un macronutriente se necesita mucho y un micro poquito, no.
demos datos, entonces el macronutriente se va a requerir en más de 1000 miligramos por kilogramo de materia seca y el micronutriente se va a requerir en menos de 100 miligramos por kilogramo de materia seca, ¿cierto? Entonces ya con estos datos pues ya tenemos una claridad en cuanto a la clasificación de macro y micronutrientes. Dentro de los macro pues están esos 3 elementos esenciales que todo el mundo tiene muy asimilados en la cabeza, y es el nitrógeno, el potasio y el fósforo, ¿cierto? Entonces, ahí están dentro de los macro. Hay otros que son macro, ¿cierto? ¿De dónde va a obtener la planta todos estos elementos que son esenciales? Pues básicamente el carbono y el oxígeno los va a obtener de la atmósfera, ¿cierto? Hay un proceso bien importante en la planta que se llama fotosíntesis, y la planta a partir de ese proceso absorbe CO2 de la atmósfera, y de esta manera es como obtiene el carbono y el oxígeno la planta como elementos esenciales. El hidrógeno lo va a obtener del suelo a partir de la absorción de agua que hay en los espacios pues porosos del suelo. El resto de elementos los va a obtener precisamente como el hidrógeno de la absorción de la solución del suelo. Entonces vamos a pensar inmediatamente que estos elementos van a estar diluidos en esa solución que hace parte del suelo, van a estar acomplejados con el agua. Bueno, tenemos unas situaciones que nos ayudan a regular el abastecimiento de los nutrientes para las plantas. Entonces, además de la atmósfera, además del suelo como tal, tenemos que tener en cuenta otras situaciones que nos permiten que las plantas obtengan esos elementos esenciales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, son las reservas naturales del suelo. Ahí nos estamos refiriendo específicamente a las arcillas y la materia orgánica, que son una reserva que nos permite que la planta pueda ayudarse de esas reservas para tomar esos elementos. Como tienen esa naturaleza coloidal, se le pueden pegar todos estos otros elementos minerales y ayuda de alguna forma a la nutrición de la planta, ¿cierto? Además que esas reservas de las que hablamos, arcillas y materia orgánica, va a conferir pues estructura y otras propiedades químicas y biológicas al suelo bien interesantes. Los microorganismos son otra situación que nos va a ayudar a regular ese abastecimiento de los nutrientes. Cuando pensemos en microorganismos que hacen este trabajo, entonces nosotros inmediatamente pensamos en los fijadores de nitrógeno, por ejemplo, esas bacterias que a partir del nitrógeno atmosférico, que es muy abundante, pueden, a partir de sus enzimas, pueden hacer que ese N2 se convierta en una molécula que la planta pueda absorber y pueda aprovechar, en un NH4, ¿cierto? En una sustancia ya donde nos referimos a un amonio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los microorganismos pueden ayudar a regular, ¿cierto? Ahí los microorganismos también podemos pensar en los solubilizadores de fósforo y en los hongos formadores de micorriza, que en el sentido de los hongos formadores de micorriza hablaríamos de que facilitan la absorción del fósforo, que es un elemento que ya vimos que es esencial y además es macro, y que además en muchos suelos que conocemos donde llevamos a cabo agricultura, es un elemento que está en cantidades muy bajitas en la forma disponible. Entonces a esa parte hay que tenerla en cuenta. La lluvia, yo pongo la lluvia porque la lluvia, como en su forma, a partir de las tormentas eléctricas, el N2, que es el nitrógeno atmosférico que les mencionaba que abunda bastante, a partir de esas tormentas eléctricas y a partir de la energía que se genera y esos choques eléctricos, ese N2 atmosférico se convierte en NH4, que es la forma asimilable por las plantas. Entonces ya ahí nos van mediando, nos van ayudando a que la planta pueda obtener las formas absorbibles. La materia orgánica, pues a partir de esas fuentes orgánicas que están en descomposición y luego en mineralización, pues vamos a obtener en el suelo esos minerales disponibles.
Y pues los fertilizantes nos van a ayudar a abastecer esas faltas, esas carencias de elementos que habrá en el suelo. Aquí en este cuadrito lo que les quiero mostrar es que cada elemento nutriente que está en el lado izquierdo va a tener una función o unas funciones muy específicas, ¿cierto? Y que tienen unas funciones que no solo son específicas, sino que son muy importantes para el desarrollo de la planta. Entonces yo subrayé en amarillo algunas, por ejemplo, el carbono es muy importante en la estructura, ¿cierto? En la estructura de esos carbohidratos que la planta va a convertir a partir de esa energía lumínica en energía química. Parte fundamental también de los ácidos nucleicos, de la clorofila, de muchas estructuras en la planta. El fósforo hace parte de la conformación del ATP, NADP, que son moléculas netamente energéticas para los procesos y reacciones en la planta, procesos energéticos. Está el potasio, que es un activador de alrededor de 60 enzimas, o sea que participa en muchísimos procesos y reacciones en la planta. Hay una actividad muy importante en la que participa el potasio y en la apertura de los estomas. Esos estomas, si no están abiertos, no va a ingresar el CO2 a la planta, por ejemplo, no habrá intercambio gaseoso, entonces es bien importante. El calcio es un activador de enzimas muy importante. También actúa en la parte de formación y activación de fitohormonas. El magnesio es un componente de la clorofila, que la clorofila es el pigmento verde de las plantas a partir del cual se desarrolla la fotosíntesis, etcétera, ¿cierto? Cada elemento nutriente va a tener su función particular, específica e igualmente importante para la planta. Cuando hablamos de esos elementos nutrientes que son esenciales, hay que tener en cuenta su movilidad. Entonces nosotros pensamos en la movilidad. Aquí estoy hablando de la movilidad en la planta, ¿sí? Entonces hay elementos que una vez ingresan a la planta son más móviles que otros, unos son semimóviles, ¿cierto? Cuando hablamos de elementos muy móviles, ellos entonces asumimos que se traslocan rápidamente a los ápices de la planta, a los extremos. Esto sería los tejidos y las ramas más jóvenes, mientras que un tejido inmóvil o poco móvil se quedaría en esas partes bajeras de la planta que correspondería a los tejidos o ramas más viejas. Es por eso que cuando hay una deficiencia de un elemento móvil, por ejemplo el nitrógeno, nosotros vemos esa deficiencia en las ramas viejas, ¿cierto? Porque él rápidamente se va a traslocar a esas ramas más jóvenes, mientras que si hay una deficiencia, por ejemplo, de boro, que es un elemento inmóvil, pues nosotros veríamos fácilmente en esos primeros síntomas de deficiencia, los veríamos en las hojas o ramas más jóvenes o en los ápices de esas ramas, ¿cierto? En las puntas, en las partes terminales de la planta. Entonces aquí la situación es que normalmente nosotros deberíamos suplementar, o sea, abastecer continuamente esos elementos poco móviles o inmóviles en la planta para que no haya interrupción o una disminución de ese suministro. Si no, no habrá movilización suficiente para que se abastezcan esos órganos más jóvenes en la planta. Entonces, digamos que el NPK lo tenemos pues como macro y ellos son muy móviles, ¿cierto? Entonces nosotros continuamente eso es lo que abastecemos, pero no nos podemos olvidar de estos inmóviles que tenemos que abastecer igualmente para que lleguen a esos órganos más jóvenes. Tienen que llegar a toda la planta. Esa es la idea cuando se suministran, ¿cierto? Bueno, cada elemento mineral, cada elemento nutriente va a tener una curva de acción, ¿cierto? Aquí en esta curva de acción lo que quiero mostrar es que en el eje X está la concentración de ese elemento mineral o elemento nutriente y en el eje Y estaría el crecimiento de la planta. Lo podríamos comparar con el rendimiento, ¿cierto? O con la producción. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que aquí, a medida que aumenta la concentración del nutriente, pues entonces puede generarse unos bajos en el crecimiento. Igualmente, cuando la concentración es muy bajita. Entonces, estoy hablando de los dos extremos de la curva. Al principio,
pues si la concentración es bajita, el crecimiento vegetal va a estar bajito, ¿cierto? A medida que voy aumentando la concentración del elemento, pues entonces se va aumentando el crecimiento de la planta. Hay un punto donde la concentración es crítica y hay un punto óptimo donde la concentración del elemento va a permitir un crecimiento óptimo en la planta. Sin embargo, hay que mirar esta concentración crítica y compararlo con esos rendimientos y la parte económica. Aquí lo que quiero mostrar es que cuando tenemos que cada elemento nutriente tiene una concentración a la cual va a actuar y va a participar en la planta de manera óptima, y que cuando se cae en bajas en esa concentración es lo que llamamos una deficiencia, y cuando se incrementan las dosis del elemento nutriente, pues caemos en la toxicidad. Entonces aquí más no es mejor. Tenemos que encontrar el punto óptimo o la concentración crítica donde haya un balance y donde haya un equilibrio entre la concentración y se esté logrando un crecimiento, un rendimiento adecuado. Por otro lado, hay una dosis máxima del fertilizante que no tenemos que sobrepasar. Aquí esta consideración es netamente económica, ¿cierto? Entonces lo que dice acá, y esta curva está directamente relacionada con la anterior, es que cuando se aumenta la dosis del fertilizante, necesariamente no es que vayamos a incurrir en aumentos en los rendimientos. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que a medida que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante, puede disminuir el incremento de la cosecha hasta llegar a un punto en que los rendimientos no aumentan, al contrario, disminuyen. Entonces, ahí es donde decimos, existe una dosis máxima que no hay que sobrepasar. Entonces, aquí en este sentido, vamos a encontrar que la dosis óptima es cuando el costo de la fertilización me genera un aumento en la producción considerable. Si yo sigo aumentando la dosis del fertilizante, donde está la máxima producción, ahí no es donde yo voy a obtener un costo-beneficio, porque el costo de la fertilización se me está incrementando. Entonces, aquí en esta dosis óptima, que no es donde necesariamente obtenemos los máximos rendimientos, pero sí tenemos un máximo beneficio económico. Entonces hay que considerar esta parte aquí en la dosificación y en los aumentos de las dosis de los fertilizantes para obtener un óptimo económico, ¿cierto? Aquí en esta dosis óptima que se muestra en la primera línea punteada, en esta dosis óptima, aquí tendríamos el óptimo económico, donde dice el máximo beneficio, porque el costo de la fertilización estaría considerable y balanceado con el aumento en la producción. Por otro lado, entonces tenemos esta ley, la que todos lo conocemos, este barrilcito que lo hemos visto en muchas partes, que es la ley del mínimo de Liebig, que es muy vieja, pero que se mantiene vigente, y lo que nos dice es que la producción de una planta está limitada por el nutriente que está en menor cantidad en el suelo, en menor cantidad requerida, ¿cierto? Requerida por la planta. Así los demás estén en las cantidades adecuadas, entonces aquí hay una producción limitada, ¿cierto? Como en el caso de la figura, la producción o los rendimientos están limitados por el desabastecimiento del potasio, en este ejemplo que se presenta acá. Entonces, todos los elementos esenciales deben suplirse para que la producción de la planta no se vea limitada, ¿cierto? El nutriente que está limitado, que se está proporcionando, que la planta le está faltando, ese es el que va a marcar y va a limitar la producción y el rendimiento, ¿cierto? Entonces, esta ley lo que nos explica es cómo el rendimiento en la cosecha está determinado por el nutriente que se encuentra en menor cantidad de la requerida, ¿sí? Entonces, además, un exceso de cualquier otro nutriente no puede compensar, no podría compensar la falta del elemento nutriente que está limitando, ¿cierto? Que está faltando. Esta ley es muy interesante porque nos está hablando de que los elementos son esenciales, ninguno debe faltar, y que si alguno falta o está en deficiencia, pues está limitando la producción. Por ejemplo, el boro en el tomate. El boro es un elemento esencial que hace parte de los micronutrientes, o como también se llaman elementos menores, que a veces no se les para muchas bolas. Entonces, así la planta de tomate lo requiera en muy pequeñitas cantidades, en el caso de no tenerlo,
o que se encuentre por debajo de esos requerimientos, la planta va a manifestar unos desórdenes fisiológicos muy importantes. Por ejemplo, se va a deshidratar, se va a ver con tejidos quemados, va a tener problemas en la polinización porque el boro actúa directamente en la germinación del tubo polínico. Una vez se dé la polinización, para que se dé la fecundación en la flor, entonces habrá problemas ahí. Entonces, como consecuencia, no habrá formación de frutos, o sea, no habrá cosecha. Habrá problemas en el cuajado de los frutos no crecen ni maduran correctamente, entonces el boro no podría ser un elemento limitante en la producción, ¿cierto? Bueno, aquí hablamos también de la fisiología vegetal. Entonces estamos relacionando la fisiología con la nutrición y hablando de balance, ¿cierto? Entonces quería hacer un repaso de la fisiología vegetal y en sí de qué se trata. Cuando nosotros hablamos y estudiamos la fisiología de las plantas, básicamente estudiamos los procesos vitales y adaptaciones al ambiente. Cuando estudiamos la fisiología vegetal, estudiamos los procesos que la planta lleva a cabo para sobrevivir y para adaptarse al medio. Esos procesos nosotros los llamamos fotosíntesis, transpiración, respiración y todos los procesos de crecimiento y desarrollo, que podemos irnos hasta nivel celular, ¿cierto? Y las adaptaciones al ambiente, y es cómo responden esas plantas al estrés, a los factores bióticos y abióticos que se presentan en el ambiente, y cómo las plantas han desarrollado y van desarrollando en su evolución, en su metabolismo secundario, esas estrategias de defensa al ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando estudiamos fisiología, aparece como el rey de los procesos, la fotosíntesis. Todo lo que le pasa a la planta, digamos, un desbalance nutricional, un problema de plagas, de enfermedades, un estrés hídrico, lo que va a afectar finalmente es fotosíntesis, todo. Y como se afecta la fotosíntesis, pues bajan los rendimientos, baja el crecimiento. Y eso es lo que nosotros vemos manifestado como bajas en las producciones. Todos los procesos son igualmente importantes, pero la fotosíntesis a nivel de fisiología vegetal es como el rey de los procesos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que la absorción de nutrientes, ¿cierto? Es un proceso vital en la planta, obvio que sí. Hay un continuo suelo, planta, atmósfera, donde la absorción de nutrientes es un proceso bien importante y aquí vamos a hablar de eso. Y aquí subrayo también el proceso de transpiración. Vamos a hablar algo de ese proceso porque está ligado directamente con esa absorción de nutrientes por la planta. Entonces, cuando hablamos de transpiración y de las raíces en el suelo, hay que hablar del agua, ¿cierto? Ya hemos hablado que los nutrientes están en la solución del suelo. Entonces, en la solución del suelo, ¿y qué es eso? ¿Qué hay ahí? Pues el agua. El agua tiene unas características muy particulares, y para todos, o sea, cualquier persona sabe que el agua es importante para las plantas. Cualquier persona que no haya estudiado fisiología vegetal, que no tenga nada que ver con estas carreras y estas profesiones, sabe que el agua es importante. Nosotros, como hemos estudiado las plantas y nos ha permitido conocer un poquito más, sabemos realmente por qué el agua es importante, por qué la planta necesita el agua para poder vivir. Entonces, ¿por qué es tan importante el agua para las plantas? Bueno, empecemos por decir que el agua tiene unas características bien interesantes, como ser polar, ¿cierto? Tiene perdón, tiene una polaridad donde el átomo de oxígeno le confiere las características de carga negativas y los átomos de hidrógeno con su carga positiva la hacen polar, o sea, tiene extremos con cargas distintas. ¿Qué significa eso? Que al agua se le pueden pegar otros iones con carga positiva o carga negativa, y por eso el agua nos puede ayudar o participa en el arrastre de esos elementos nutrientes del suelo, ¿cierto? Entonces el agua es el transportador de esos elementos en el suelo, del sodio, del cloro, del potasio, de todo lo que esté en el suelo y que la planta vaya a tener que absorber de él. Entonces, por esas características de cohesión, de adhesión, es que también permite que el agua transporte esos elementos nutrientes hacia la planta. Entonces, la transpiración, ¿qué es?
¿Qué es la transpiración? La transpiración en nosotros los humanos es distinta a la transpiración vegetal. La transpiración de las plantas la llevan a cabo como una pérdida de agua, nosotros también. Lo que pasa es que las plantas pierden agua en forma de vapor, no en estado líquido. Es un proceso entonces que ocurre rápidamente y ocurre a partir de un gradiente. Entonces, como entre más fuerte es el gradiente, más vapor de agua va a salir a través de los estomas. ¿Qué son los estomas? Si se acuerdan ustedes por allá de biología, los estomas son unas células que forman unos poros y por esos poros es que se da el intercambio gaseoso en la planta. Los estomas están en las hojas y entonces cuando sale agua en vapor de agua va a salir por los estomas, ¿sí? Entonces tiene que haber una situación que haga que el estoma se abra para que el agua salga. Hay un ion que es el ion potasio que actúa directamente, como les dije ahorita, en la apertura de los estomas, en la apertura y cierre. Entonces, el potasio ahí ya sabemos que es esencial. Entonces, si los estomas estuvieran cerrados todo el tiempo, pues no habría intercambio gaseoso, no habría salida de agua, no habría transpiración y no habría, por ejemplo, ingreso de CO2. Entonces, es bien importante este ion en este aspecto. A lo que quiero llegar es que la transpiración como proceso es el motor necesario para que la planta pueda absorber agua y nutrientes desde el suelo, ¿cierto? Estamos hablando que los nutrientes están en esa solución que va a ser arrastrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que imaginémonos la raíz en el suelo, ¿cierto? Los pelos absorbentes por los cuales se va a absorber el agua, ¿cierto? Entonces, el agua va a ingresar por los pelos absorbentes a las células de la raíz, pasando por el xilema. Si recordamos, el xilema es uno de esos conductos o tejidos vasculares por donde va a circular, o sea, como unos tubos que transportan. Entonces, el agua va a ingresar al xilema y va a tener que ser transportado por ahí, aquí como este tubo se ve. La transpiración lo que hace arriba, lo que está pasando en la atmósfera es que hay una tensión que se genera en esa parte de arriba, ¿cierto? De la planta, en la atmósfera. Entonces, cuando el agua sale por transpiración, se genera esa tensión. El agua va a salir por los estomas y tira de las moléculas de agua que están en el xilema y así de esta manera va a poder llegar el agua con todos los elementos nutrientes a todas las partes de la planta, ¿cierto? Esa agua se mueve y esos nutrientes se mueven a partir de un proceso que es el flujo masal. Entonces esa tensión es tan potente que va a permitir a la planta absorber agua conjunto con esos elementos nutrientes, inclusive si los suelos están muy secos, ¿cierto? Porque las raíces van a hacer su trabajo de llegar hasta los poros más recónditos del suelo, hasta donde ellos alcancen, ¿sí? Entonces, por eso es que la transpiración es un proceso tan importante en la absorción de los nutrientes. Cuando nosotros hablamos de la planta desde la raíz, desde el suelo, en fisiología vegetal, siempre hay que hablar del continuo suelo-planta-atmósfera, ¿cierto? Del SPAC, por su sigla en inglés. Esto es un modelo muy útil que integra el flujo del agua desde el suelo hacia la atmósfera y la transpiración es un proceso central que media este movimiento del agua. Entonces, cuando estudiamos cómo se mueve el agua en la planta, pues entonces hay que hablar del potencial hídrico. El potencial hídrico simplemente es esa capacidad o esa fuerza o ese potencial que tiene el agua para moverse, para realizar un trabajo. Entonces, el agua se va a mover desde regiones de alto potencial hídrico hacia regiones de bajo potencial hídrico, por decir algo. Si el potencial hídrico del suelo, como se ve en el círculo con el nombre B, que es mayor que el de la raíz, estos puntos rojos corresponderían a solutos, a concentración de solutos, sales minerales que harían que el trabajo del agua sea menos. A mayor concentración de solutos, pues el potencial hídrico será menor. Entonces, lo que busca el agua siempre es moverse hacia sitios donde el potencial hídrico sea menor para crear un balance y que no se llenen los tejidos y se genere una concentración de sales muy alta. Entonces, digamos que el agua siempre se va a mover a lugares donde el potencial hídrico sea más bajito. Por decir algo, aquí el suelo está con un potencial hídrico muy alto, entonces va a querer ingresar a la raíz para balancear esa situación.
En ese continuo suelo planta atmósfera, en esta imagen como tan cargada de cosas, colores y letras, pues aquí se muestra cómo es que se mueve el agua a partir de los pelos absorbentes de la raíz y va a generar todo su movimiento por tejidos conductores hacia todos los órganos de la planta, especialmente las hojas, para que salga el agua por transpiración. Entonces, por ejemplo, si ocurriera que en el suelo hay menor potencial hídrico que en la raíz, el agua no ingresaría a la raíz, no ingresaría a la planta, ¿cierto? En esas condiciones estaríamos hablando de que hay un suelo muy seco, por ejemplo, no ingresaría a la planta. El otro proceso es la fotosíntesis, que nos dice mucha información sobre la funcionalidad de la planta. Todos sabemos y conocemos la reacción general de la fotosíntesis, sabemos que es un proceso que está mediado por la energía lumínica, donde necesitamos agua y necesitamos un pigmento muy importante que es la clorofila. La clorofila, que es la que le da el color verde a las plantas, es un pigmento y como todos los pigmentos en las plantas tienen la función de absorber luz. Entonces, la fotosíntesis, el proceso fotosintético arranca, se inicia a partir de que los rayos solares impactan el pigmento. Ahí arranca toda la cadena de electrones, toda la cadena energética, todo lo demás. Entonces, si no hay pigmento, pues no habrá fotosíntesis. Entonces, cuando hay degradación de la clorofila, cuando no hay magnesio, cuando no hay nitrógeno que hacen parte de la molécula de la clorofila, pues entonces no habrá fotosíntesis, terrible para la planta, ¿cierto? Entonces en la fotosíntesis, en ese proceso que es más complejo que sencillo, pues entonces hay muchos elementos esenciales que intervienen y actúan en ese proceso. Por ejemplo, el potasio, ya vimos en el cierre apertura de los estomas, el nitrógeno que hace parte de la clorofila, el magnesio hace parte de la clorofila, el hierro hace parte de algunos transportadores de electrones en esa cadena energética que les hablé en el proceso fotosintético. El manganeso activa enzimas necesarias para la liberación de oxígeno que ocurre en la primera fase de la etapa de la fotosíntesis. La molécula de oxígeno se libera en las primeras reacciones de la fotosíntesis y ahí el manganeso interviene. El cloro protege los fotosistemas de componentes oxidantes que se producen en la fotólisis del agua, eso también se da en la primera etapa donde la molécula de agua se rompe para generar el oxígeno, ¿cierto? La fotólisis. Y el silicio, pues mejora la exposición de las hojas a la luz del sol, eso está comprobado, es un elemento muy importante en ese aspecto y de esta manera va a promover la fotosíntesis. Bueno, entonces, como estamos hablando de balance de nutrientes en sistemas agrícolas, en cultivos, pues vamos a decir que en ese balance de nutrientes, pues vamos a tener un aspecto bien importante. Básicamente, este balance de nutrientes podríamos decir que es la diferencia entre las cantidades de nutrientes aplicadas y las removidas en el sistema de producción, ¿cierto? Entonces, en general, estos balances se estiman sobre una reserva total del nutriente en el suelo. Es como lo normal que se hace cuando se van a evaluar estos balances. Y se evalúan bajo el concepto de la caja negra, o sea, no consideran las transformaciones de los nutrientes en el suelo. Es como si el calcio, el magnesio permanecieran intactos y no se transformaran en ningún proceso. Y obviamente eso lo hacen conociendo el suelo en una parte inicial. Y lo que hace también estos balances en sistemas agrícolas es que no tienen en cuenta la inclusión de los animales en el sistema. Entonces no tienen en cuenta, por ejemplo, ni una entrada ni una salida como la producción animal, ¿cierto? Entonces aquí en estos sistemas las principales salidas o pérdidas de los nutrientes del suelo son la cosecha de la biomasa, digamos el forraje, la cosecha de los frutos, los granos, etcétera. La biomasa no cosechada o residuos de la cosecha van a impactar sobre los balances del carbono orgánico en el suelo y indirectamente la protección del suelo de factores erosivos, ¿cierto? Aquí en este aspecto. Entonces, esos balances también deben tener en cuenta la calidad del suelo, del aire, del agua, para poder mirar qué tanta reserva y qué tanta calidad ofrece ese suelo desde el inicio, para que nosotros finalmente podamos llegar a los rendimientos de los cultivos, a mirar qué tan rendidor es, qué tantas entradas y qué tantas salidas nos van a ayudar a producir los mejores rendimientos.
Digamos que si nosotros hacemos el estudio, evaluamos cómo es el balance y nos da un balance fuertemente positivo de un nutriente, digámoslo, esto genera excesos en el suelo. Y esto normalmente puede conducir o va a conducir a la contaminación del suelo, el aire, el agua. Mientras que si tenemos balances muy negativos, esto va a reducir la fertilidad del suelo. Esto lo que va a hacer es afectar directamente y seriamente la producción, va a afectar los rendimientos, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos nosotros es obtener un balance, estar más cerquita al balance nutricional para que el sistema funcione bien. Por eso es que hablamos de una nutrición balanceada en cultivos, donde a partir de los programas de fertilización, nosotros implementemos estrategias biológicas, orgánicas, minerales, para que el cultivo exprese su óptimo potencial genético, ¿cierto? Entonces sabemos que los programas de fertilización balanceada van a resultar en mejores rendimientos, acercan los rendimientos actuales a los potenciales. Siempre hablamos en los cultivos que hay un rendimiento potencial al que yo quiero llegar, al que la planta es capaz de llegar, pero por diversos factores regionales, ambientales, locales, no, a veces no es posible llegar a ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es que si proporcionamos esa nutrición balanceada y trabajamos por eso, se va a mejorar la sustentabilidad de esos sistemas de producción, que es algo de total interés para todos nosotros, la sustentabilidad y la mejora en los rendimientos. Cuando nosotros hablamos del balance nutricionales, yo pienso que esto está relacionado directamente con conocer los requerimientos de cada cultivo, principalmente. Debemos conocer los niveles de extracción de cada cultivo de los elementos nutrientes. Esta información ya existe para cada especie que nosotros trabajemos. Y a partir de eso, pues necesitamos conocer la fertilidad del suelo con los análisis de suelo precisamente. Y con eso podríamos construir un plan muy acertado de lo que la planta necesita, los cultivos necesitan de una forma balanceada, ¿cierto? Y proponer planes, como decía, integradores de lo biológico, lo mineral y lo orgánico. Entonces, ya para finalizar, podríamos decir que la fertilización se podría cambiar ese término o acoger como término la nutrición. La nutrición vegetal es un balance mineral, orgánico y biológico. Debería ser así. No nos dejemos llenar solamente con el NPK. La planta con el NPK no es suficiente. Sabemos que lo necesitan, son esenciales, pero hay que tener en cuenta los otros elementos minerales. Necesitamos nutrición vegetal y la nutrición abarca 19 elementos esenciales. Entonces hay que proporcionárselos todos en los niveles que los cultivos lo necesitan y garantizar que haya permanencia de esos nutrientes en el suelo para que se genere ese balance y se aprovechen los nutrientes de forma adecuada. Entonces, no son los grados definitivamente, ya hay evaluaciones, hay estudios que nos están mostrando cada vez más que no son los grados los que nos dan ese balance, nos lo da la proporción y la implementación de la parte mineral, orgánica y biológica en el suelo, suplementando todos los elementos esenciales que la planta necesita. Espero que haya sido de ayuda este conversatorio para aclarar algunos conceptos, para complementar otros. Muchas gracias por asistir.